Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Qué día para el madridismo sin jugar, ¿no? El Real Madrid, los aficionados del Real Madrid estarán felices de haber visto cómo colapsaba el Barcelona en contra del Paris Saint-Germain, cómo se desmembraba el Atlético de Madrid en contra del Borussia Dortmund, y ahora pues estarán ilusionados ante la posibilidad de que esto se convierta en una triple, una cuádruple, hasta en una quíntuple corona, ¿no? El madridismo, me imagino que tenía en esta semana pues su lista de deseos: que eliminen al Barça, concedido; que eliminen al Atlético de Madrid, concedido. El Real Madrid aspira ahora a avanzar y de paso a eliminar a uno de los grandes enemigos del Real Madrid, que es sin lugar a dudas Josep Guardiola. Ahí estarían el tercer y el cuarto, y luego, ya para coronar aún más lo que podría ser la semana grande del madridismo, pues se viene el clásico, un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, que les diría que podría ya dar un golpe final a la liga, pero yo creo que la liga está más que sentenciada. Aún si el Barcelona de alguna manera se las arregla para ganar en el Santiago Bernabéu, que es algo que ha hecho de manera habitual, pues se pondrá a 5 puntos. Son muchos, ¿no? Todavía tiene que esperar a que el Madrid pierda 2 partidos más, cuando ha perdido un encuentro en toda la temporada, y eso dando por descontado que el Barça seguirá ganando cada partido que juegue en Liga, que yo no apostaría por eso, y mucho menos después del golpe, el golpe anímico que ha recibido en Montjuic ante el Paris Saint-Germain. Pierde el Barcelona, y quiero repasar esto porque no es un tema del Barcelona 2024, es un tema post 2015 que viene arrastrando el Barça. El Barça no es capaz de competir. Parecía en esta eliminatoria que por fin el Barça podía competir contra un equipo verdaderamente candidato a ganar la Champions League, pero fue una ilusión que se desdibujó tan pronto como el Barça se quedó con un hombre menos. Aquí voy. El Barça en 2017, porque claro, gana el triplete en 2015, ¿no? En 2015 gana el triplete con Luis Enrique. En 2016 pierde en contra del Atlético de Madrid, pero a partir de 2017 ya empieza a alejarse cada vez más y más y más de competir realmente. Ya no de ganar la Champions, sino de competir cuando los rivales son de cierta jerarquía. No es que la Roma en 2017 lo fuera, pero ese fue el primer episodio, ¿no? El Barcelona dando un partido en el que en el Camp Nou parecía más que suficiente para poder pasar de ronda. La Roma, de hecho, era un bombón, así lo habían descrito los periódicos catalanes el día después del sorteo. Y bueno, ese equipo de la Roma logró ganarle al Barça, como todo el mundo recuerda, con ese gol de Manolás, dar la vuelta, y al final el Barcelona pierde en contra de la Roma 3-0 en el año 2018, porque venía de 2017 de perder 3-0 contra la Juventus. Ahí había sido un partido de ida, fue un poco diferente, pero pierde el partido de ida, en la vuelta empata 0-0, pues ya empezaba el Barça a dar señales de que, sobre todo fuera de casa, no es capaz de competir. Entonces, 2017 pierde 3-0 contra la Juve, 2018 pierde 3-0 contra la Roma, llega 2019, creo que no es necesario recordar lo que pasó ni en 2019 ni en 2020, porque uno fue el desastre de Anfield Road, cuando pierde 4-0 el Barça, y otra vez se puede perder, pero el Barça no compite después de haber ganado 3-0 en la ida, de manera pues poco convincente, pero 3-0 al fin, y luego ocurre lo que todo el mundo debe recordar en Anfield, perdiendo semifinales de 2019. Luego llega 2020 y ocurre lo del Bayern Múnich, el 8-2 en Portugal. Después viene 2021 y el Barça por última vez compite en octavos de final. Llegó como segundo lugar al partido en una fase de grupos en la que la Juventus se jugaba contra el Barça, el primer lugar de grupo en el Camp Nou, y el Barça lo único que tenía que hacer era empatar, y pierde 3-0. Entonces ya otra vez otro partido en el que no era de vida o muerte, pero sí era muy importante para quedar primer lugar, y contra un equipo que en ese momento era muy competitivo como la Juventus. El Barça pierde 3-0 antes
de caer 4-1 en el partido de ida jugado en el Camp Nou ante el Paris Saint-Germain. Esa había sido su última prueba en un escenario realmente competitivo ante un equipo candidato a ganar la Champions League, y otra vez se saldó con goleada en contra. En ese momento fue un partido de ida, generalmente en el Camp Nou es donde el Barça podía competir y fuera es donde no lo hacía. Ahora, a partir de esa eliminatoria que todo el mundo recuerda con los 3 goles de Kylian Mbappé y una actuación memorable, pero no por las razones que él quisiera, de Gerard Piqué, el Barça quedaba eliminado de los octavos de final de la Champions League. Estoy hablando de la última vez en la que se había metido más allá de la fase de grupos, porque en las últimas 2 ocasiones todo el mundo es capaz de recordar las derrotas por goleada. Yo digo que 3-0 ya es goleada, ¿no? En campo el Benfica, en campo el Bayern, 2 años seguidos. La derrota contra el Inter, que no fue goleada, pero que fue derrota al fin y a cabo. Y el empate contra el propio Inter en otra actuación digna de recuerdo de Gerard Piqué en el gol de Varela, que acabó eliminando al Barcelona en esas 2 eliminaciones consecutivas que tuvo el Barça en fase de grupos. Entonces, estamos hablando de 2017, 0-3 contra la Juve, 2018, 0-3 contra la Roma, 2019, 0-4 contra el Liverpool, 2020, 2-8 contra el Bayern Múnich, 2021, 1-4 contra el Paris Saint-Germain, 2022 y 2023, pues esos partidos en los que enfrentó a equipos como el Bayern Múnich, que realmente eran contendientes a ganar la Champions League, no favoritos, contendientes, también fue el Barça goleado. Y ahora, bajo circunstancias que podemos y habremos de analizar, por supuesto, el Barça vuelve a caer goleado. 4-1 en el partido de vuelta, que esta vez no se juega en casa, y ese es lo primero que hay que matizar. El Barça tiene una desventaja muy importante, que es no jugar en casa. Toda la temporada ha jugado de visitante o en territorio neutral. Cuando juega en Montjuic, pues el otro equipo tiene que viajar, tiene que dormir en un hotel, tiene que jugar en un campo que no le es familiar, pero hasta ahí se acaban las ventajas del Barça, que son mínimas, si es que las hay, y ahí están los resultados para ratificarlo. El Barça no juega de local, y eso era algo importante a tener en cuenta cuando el sorteo le fue muy benéfico. Te topas con un cuadro en el que evitas al Arsenal, evitas al Bayern, evitas al Real Madrid, evitas al Manchester City, los que para mí eran los 4 grandes contendientes a ganar la Champions League, uno más que otro obviamente en ese orden, primero el City, después el Madrid, después el Arsenal, después el Bayern, desde mi punto de vista, y luego el Paris Saint-Germain, y luego el Barça, y después ya a la cola el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. Entonces, no solamente que evitas en cuartos de final a uno de los equipos más peligrosos, sino que en caso de avanzar a semifinales también evitabas a cualquier otra cosa que no se llamara Atlético de Madrid o Borussia Dortmund, y además podías cerrar en casa, en comillas. Por lo menos no tenías que jugar fuera el partido de vuelta, pero eso no ha sido una ventaja para el Barça y hoy no lo fue. Ahora, puedo analizar y sobreanalizar lo que ha sido el Barça de Xavi en estos últimos 90 minutos o en los 60 y tantos minutos que tuvo que jugar con un hombre menos, o a lo largo de los 180 minutos contra el PSG, o a lo largo de esta temporada, o a lo largo de las 2 temporadas y media de Xavi, o a lo largo de todo lo que ha pasado en el Barça desde 2015 hasta la fecha. Ya casi 10 años, les hice un breve resumen de las derrotas en las que el Barça, más allá de que cada partido tiene una historia, fue incapaz de competir. Y eso se mantiene. El Barça no puede competir ante rivales que realmente están capacitados para ganar la Champions League. Y el Paris Saint-Germain, a pesar de todo, sigue siendo un equipo contendiente. Y hoy más que nunca, porque está en la antesala de meterse a la final, una vez que enfrentará al Borussia Dortmund. No quiere decir que va a ganar, pero sí quiere decir que es muy favorito, sobre todo cerrando en el Parque de los Príncipes. Entonces, este Barcelona pierde en un momento el partido. No lo pierde en los últimos 10 años, eso es sobreanalizar. No lo pierde en la gestión de Xavi, ni de Rosell, ni de Bartomeu, ni de Laporta, ni de quien quieran que señale, porque claro que todos tienen que ver en la debacle social, deportiva, económica que atraviesa el club, y
cuyas consecuencias son que cada vez pase el tiempo y se alargue esta incapacidad del equipo de competir, no de ganar la Champions League, eso es muy difícil, pero de competir ante los rivales que sí están preparados para ganarla. Y no vamos a analizar todo lo que se puede analizar porque lo hemos hecho en muchos otros capítulos y lo seguiremos haciendo porque difícilmente va a cambiar, por lo menos en el futuro próximo, la realidad del Barcelona. Hay una jugada puntual, como suele ocurrir en el fútbol y en la vida, un momento que lo cambia todo. Y ese es un mal balón de Ronald Araujo. El equipo rival deja salir al futbolista más limitado de la defensa del Barcelona. No es que Araujo tenga los pies cuadrados, ha mejorado, ¿no? Pero no tiene la capacidad de salir con el balón que sí tiene Cubarsí, que también cometió un error en la salida, ¿no? Tampoco es que sea infalible, pero si hay que dejar salir a un jugador de la saga del Barcelona, pues seguramente Koundé tiene más capacidad con los pies, Cubarsí, y ni hablar de Joao Cancelo. Entonces dejan salir a Araujo, Araujo comete un error impreciso en el pase, el Paris Saint-Germain está atento para aprovechar el error no forzado, y a partir de ese primer error, 3 segundos después llega el segundo error. Por supuesto que tiene muy poco tiempo para decidir. Araujo entra en pánico, comete falta fuera del área, en ese momento no piensa que va a ser expulsión, la jugada era manifiesta de gol y era de roja. Y en ese momento el segundo grave error del Barça se lo carga también Araujo. 1, fallando el pase, 2, decidiendo mal al cometer esa falta. El tercer error ya no es a cargo de Araujo, es a cargo de Xavi, porque había que tomar una decisión. Y ahí, a diferencia del uruguayo, Xavi tiene unos cuantos minutos y tiene asesoría, o debería tenerla. Y ese es uno de los grandes problemas del Barcelona, que no hay un cuerpo técnico experimentado alrededor de Xavi. La decisión no era nada fácil. La decisión era para pensarse, meditarse y darle vueltas, pero hay que tomarla muy rápido. Te quedaste con un defensa central menos, hay que meter a un defensa central para ocupar ese hueco y hay que sacrificar a un futbolista que, por supuesto, no puede ser ni defensa, ni lateral, ni portero. Tiene que ser un jugador atacante, de preferencia. Y ahí el Barça tenía muchas opciones y todas eran pésimas. Se trataba de sacar a Rafinha, la figura del partido de ida y el anotador del primer gol. De sacar a Lewandowski, que es el futbolista más experimentado del equipo, el que a priori debería resolverte una eliminatoria de estas porque ha vivido estos duelos y de calibre aún mucho más alto a lo largo de su trayectoria. En un equipo de tantos jóvenes, pues tú trajiste a Lewandowski para estos momentos. Habría sido también mala idea sacarlo. Sacar a Pedri, sacar a Frenkie de Jong, sacar a Gundogan, habría significado que el equipo se descosiera, seguramente. Pero sacar a Lamine Yamal era la peor de todas las decisiones que podía tomar Xavi. Y ahora es fácil, conveniente, ventajista decirlo, ¿no? Por supuesto, vayan ustedes a saber qué hubiera dicho si hubiera sacado a Lewandowski. Igual y ahora mismo estaría diciendo lo mismo, pero cambiando el nombre Lewandowski por Lamine Yamal, lo dudo, ¿no? Honestamente sería más empático ante el haber sacado al polaco. Yo no me hubiera atrevido, es muy fácil decir, habría que sacar a Lewandowski. Yo creo que cuando tienes un delantero de ese nivel en un partido de estos en el que sabes que te van a dominar y que vas a tener algunas ocasiones, desde tener al que ha sido el mejor delantero o uno de los 2 mejores delanteros de los últimos años para anotar la que tenga, o si va a tener 2, que anote una de las 2. Tuvo 2 y no fue capaz de anotar ninguna de las 2, pero sí era necesario que estuviera ahí para tener preocupado de manera constante a Marquinhos y a Lucas Hernández y que hubiera una referencia, aunque, claro, defendieras con 9, porque si el Barça ya había perdido un hombre, sin el polaco, pues al menos habría quedado defendiendo con 10. Con el polaco sabías que ya no estaba Araujo, que había que sacrificar a un jugador, acabó siendo Lamine, y que con Lewandowski pues no cuentas para correr demasiado, ¿no? Entonces, el Barça le hace un favor a Luis Enrique. Y esa es la triple
el triple error que comete el Barça uno tras otro, los dos de Araujo, el de Xavi, y entiendo lo de Xavi, era muy difícil. Yo les digo, no hubiera sacado a Lewandowski seguramente por los mismos motivos, por la jerarquía, por la esperanza de que en un balón cambiara todo, pero creo que había otras soluciones más imaginativas. Bajar a la defensa a Frenkie de Jong no es lo ideal, pero ante la situación, bajar a Frenkie de Jong, acompañar a Gundogan con Pedri, bajar también a Rafinha, que no desconoce las labores de medio campo, y ahí mantenerte con Yamal y con Lewandowski. Creo que es lo que yo hubiera hecho. Habría analizado también la posibilidad de sacar a Gundogan, que tampoco habría sido lo ideal, por supuesto, o al propio Rafinha, no lo sé. Las 6 decisiones, es decir, sacar a cualquiera de tus 3 mediocampistas o 3 delanteros, eran terribles, pero había que tomar una, y Xavi toma la peor. El partido se desarrolla y el problema del Barcelona ante estos contextos, porque no es la primera vez que un equipo se queda con un hombre menos y que puede sobrevivir. Y el Barcelona sobrevivió, pero sufriendo, con muchas ocasiones del Paris Saint-Germain, parecía que era cuestión de tiempo, ¿no? El Paris Saint-Germain muy relajado. Y aquí hay otro tema, ¿no? Antes de recordar las llegadas que tuvo el Paris Saint-Germain antes del gol de Rafinha, porque primero aparece por supuesto el gol de Rafinha, que debería haberlo aclarado todo, ¿no? Para mí, yo creo que el primer gol era definitivo, porque si lo metía el Paris Saint-Germain, le entraba el miedo al cuerpo al Barcelona, y si lo metía el Barcelona, pues ya era una ventaja que iba a ser muy difícil para el Paris Saint-Germain de remontar, si no fuera por las circunstancias que se dieron, de quedar con un hombre menos y todo. Pero el gol de Rafinha cae, parece que si no es un jaque mate, sí pone la eliminatoria muy de frente. Y luego, después del gol en el que Dembélé cierra muy bien en el primer poste, Dembélé tiene otra, todavía en el primer tiempo, en el que hasta se le ve su lenguaje corporal, ¿no? Muy relajado. Dembélé es un tipo relajado también. Dice, por poquito, no transpiraba tensión el Paris Saint-Germain. Parecía, perdón, aquí por mi constante golpeteo al micrófono, es algo que no logro solucionar. Si el Barça no aprende sus errores y Xavi tampoco, imagínense quién soy yo para criticarlos, que le pego al maldito micrófono. Pero bueno, el Paris Saint-Germain estaba relajado, ¿no? Lo veías inclusive perdiendo la eliminatoria como le estaba perdiendo por margen de 2 goles en el global. Se encuentra, por supuesto, con el gol de Dembélé. Tiene alguna otra ocasión para poder meter el segundo. No lo aprovecha. En el segundo tiempo es un vendaval. Era cuestión de minutos, ni siquiera de tiempo, para que cayera primero el golazo de Vitinha y después el penal de Cancelo sobre Dembélé. Y ya está. A partir del 3-1, pues el Barça, con un hombre menos, trata de competir. Tiene también sus ocasiones, tiene un remate al poste, aunque fuera por la parte de fuera. El Paris Saint-Germain tiene todavía muchas más oportunidades que el Barça. De todas formas, el Barça sí que tiene un par de Lewandowski, que ya señalamos. Aquella que el remate va al poste por fuera. Una en la que increíblemente Ferran decide controlar un balón que venía a media altura en lugar de pegarle de primera y que también era una buena oportunidad, pero fueron poquitas, por eso es fácil recordarlas. Las del Paris Saint-Germain fueron muchísimas, ¿no? Me acuerdo de una más de Dembélé en el segundo tiempo, me acuerdo una de Fabián Ruiz, tuvo unas cuantas, una de Dembélé, y al final iba a caer, como cayó muy pronto, en una falta muy clara también de Cancelo sobre Dembélé, la que propició el penal de Mbappé para el 3-1. Un Mbappé que había estado bastante bien sujeto a lo largo de un partido y medio, ¿no? Toda la primera vuelta no apareció en ningún momento Mbappé. A partir que se quedó con un hombre menos el Barcelona, sí que el primer tiempo tuvo una ocasión, un pase, pero muy poquito. Y al final no fue un figurón Mbappé, claro, acaba metiendo 2 goles y parece que sí, pero la eliminatoria en general se pareció mucho. O por lo menos no la eliminatoria, pero sí este último partido, antes de que Mbappé metiera 2 goles, claro. Uno en el contragolpe, en el que, a pesar de fallar, una que no suele fallar ante Ter Stegen, el balón le rebota, ¿no? Y le vuelve a caer y a partir de ahí puede meter el cuarto del Paris Saint-Germain y el segundo en su cuenta personal, pero no deja de ser un gol de rebote y un gol de penal. Por eso digo que se parecía un poquito el partido, se parece el análisis, un Barça que logra el objetivo principal,
que es anular a Mbappé, como el objetivo del Real Madrid el año pasado era anular en semifinales a Erling Haaland, y lo logró durante 2 partidos, no solamente en la ida, también en la vuelta, y no sirvió de nada. De todas formas, el Manchester City tenía tanta calidad que acabó arrollando al Real Madrid, aún con un Haaland bastante bien amarrado. Aquí Mbappé pudo hacer poco, pero se soltó Vitinha, se soltó Dembélé, no tuvo una actuación formidable, por supuesto Achraf mejor que Nuno Méndez en el otro lado, que estuvo bastante disperso. No fue un gran partido de Zaire Emery, pero con Vitinha y con Dembélé y con un hombre más y con inteligencia, el Paris Saint-Germain, con lo poquito que empezó a hacer Mbappé, se bastó, ¿no? para eliminar al Barça. Un Barça que, ya les decía yo, que me recordó a... Yo no sé qué tanta gente tuvo posibilidad de ver unas imágenes, que yo no suelo ver los previos de los partidos, ¿no? Suelo estar muy ocupado. Pero estaba viendo, tuve la suerte de monitorear un poquito los minutos previos al partido, la imagen en los vestidores, y me llamó mucho la atención una imagen que ahora cobra peso, obviamente, que ya se me habría olvidado si el Barça hubiera avanzado, ¿no? Pero que ahora, puesta en contexto, sí que me llama la atención recordarla. Porque en ese momento, cuando vi a Luis Enrique y a Xavi en vestidores, yo no sé qué tantos de ustedes pudieron verlo, pero se lo describo. ¿Se acuerdan de la Euro? Espero que sí se acuerden, porque si tampoco se acuerdan de eso, ya no puedo ni ayudarlos. Pero en la Euro, en partidos semifinales, antes de tirar los penales, España contra Italia, Chiellini y Jordi Alba, capitanes de un equipo y otro, van al sorteo, y Chiellini, que además mide 2 metros, ¿no? Contra Jordi Alba, que no llega a 1,5 metros, empieza a sacudir a Jordi Alba y a abrazarlo y a mimarlo y a hacerle caricias y de sonrisa oreja a oreja y irradiando optimismo y livianez, ¿no? Ante un momento tan importante como los tiros penales de una semifinal de la Euro. Y Jordi Alba era todo tensión, ¿no? Nada más se dejaba sacudir como marioneta de Chiellini, que además le pintó la cara, tuvo la suerte suficiente de ganar los 2 volados, el de qué portería escogía y quién tiraba primero. Y Jordi Alba se veía frustrado ante una situación en la que él, pues como ameritaba la situación, estaba muy tenso, y Chiellini estaba totalmente relajado y tratándolo como trapo, ¿no? Un poquito parecido a lo que vi entre Luis Enrique y Xavi, ¿no? Están en vestidores, Luis Enrique abraza a Xavi muy efusivamente, Xavi pues está un poquito, sí, es amigo de Luis Enrique, pero no tanto, o quizás no en ese momento no estaba listo para abrazarlo de manera tan efusiva. Luis Enrique le dice algo así como, espero que no estés, entre broma y broma, ¿no? Pero espero que no estés comiéndole la oreja al cuarto árbitro como siempre. Y Xavi estaba sacado de onda, ¿no? Es un tipo mucho más serio y se le veía la tensión en el cuerpo, a diferencia de Luis Enrique. Y ahí también empieza, creo que, la explicación del partido. Un Paris Saint-Germain que el técnico cuenta, ¿no? Que es capaz de, a pesar de estar abajo el marcador de inicio, otra vez le pega al puto micrófono. Y yo criticando a Xavi, que no tiene manejo y control de la ira, cuando yo soy igualito. Soy peor, porque me pongo a criticar al técnico de un equipo de la envergadura del Barça, cuando yo en un maldito podcast no soy capaz de mantener las manos quietas para no andarle pegando a cada 2 minutos al micrófono. Disculpen ustedes, es la última vez que lo voy a hacer. Ya una vez dije, a la siguiente que le pega al micrófono me voy. Y ocurrió, le pegué al micrófono y me tuve que ir. Así que no lo voy a decir, pero voy a tratar de atar aquí mis manos y no seguirlas moviendo. Entonces, esa capacidad de quitarle peso al partido por parte de Luis Enrique, creo que, no sé si estoy sobreanalizando esa imagen, pero creo que todo cuenta, ¿no? Esa livianez de Luis Enrique contra esa tensión de Xavi, creo que también es importante. Los primeros minutos el Paris Saint-Germain fue bastante mejor que el Barcelona. Fue casi una calca del partido de ida, ¿no? Que el Barcelona dominado, pero el Paris Saint-Germain incapaz de generar ocasiones de peligro. Y el Barça, a la primera que tiene, gol, ¿no? Buena jugada de Lamine Yamal, cierra Rafinha, gana 1-0. Para el global son ya 2 goles de ventaja, 4-2 para el Barcelona. Y bueno, parecía que era sumamente importante ese primer gol en cara a Barcelona. Y de todas formas, el Barça
aunque logra tener buenos momentos en el partido, ¿no? 1-0, no tiene ocasiones de gol tampoco, ¿no? Tampoco podemos recordar, más allá de las que recordé yo hace rato y que casi todas son cuando ya el Paris Saint-Germain había remontado, son pocas las ocasiones que tiene el Barça, más allá de la ocasión que logra sentenciar de buena cuenta a Rafinha. Y luego viene el momento, claro, el de Araujo primero, ¿no? El triple error del que ya hablé, como en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, literalmente, un error de Araujo, un segundo error de Araujo, un error muy difícil de evitar, como el de Xavi, a la hora de escoger la menos mala de las opciones que tenía para sacrificar a un jugador y meter en este momento del partido a Íñigo Martínez a ocupar el espacio que había dejado en la cancha Ronald Araujo, y a partir de ahí la eliminatoria se te va, pero se te va porque el Barça no sabe competir. Y no solo hablo de que no haya podido competir, como empecé mi perorata en este podcast durante tantos años. Hay demasiadas pruebas, ¿no? Y podemos decir, ahora es una injusticia porque el Barça murió de pie y el Barça compitió y el Barça tuvo mala suerte y lo que quieran. Volvió a ser goleado. Y hay una realidad histórica para el Barça. El Barça no sabe sufrir. El Barça no tiene el sufrimiento en el ADN, ¿no? No tiene el defender bien en el ADN del equipo. No está hecho para eso y nunca lo ha hecho bien, ¿no? El mantener un marcador con un hombre menos y con tanto tiempo por jugarse invitaba a ser mucho más atrevido siendo el Barcelona, porque no hay nada más conservador que ser conservador cuando no lo llevas en los genes. ¿Me explico? ¿No? Si quieres hacer algo que nunca has hecho bien, ¿quién te indica que ahora sí va a ser el momento en el que vas a defender bien? En el que vas a saber sufrir. No, hay otros equipos que lo saben hacer muy bien, que históricamente tienen esa capacidad de sufrimiento. El Barcelona no, nunca ha sido un equipo capaz de sufrir, capaz de defender, capaz de competir con el cuchillo entre los dientes. No, es un equipo que necesita la pelota, que necesita ser agresivo, que necesita defender arriba, que ante este contexto de quedarse con un hombre menos, le cuesta mucho trabajo. No es el Inter de Mourinho, ¿verdad? Que se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Thiago Motta en el Camp Nou y que aguardó su oportunidad y que tuvo mucha suerte, pero al final de lo que nos acordamos es de Mourinho festejando en el Camp Nou y de los aspersores encendidos y del Inter avanzando a la final y el Barça de Guardiola quedándose fuera, porque el Inter o el Real Madrid o algunos equipos sí que saben hacerlo. El competir con un hombre menos tan bien y a veces hasta mejor que cuando lo hacen en igualdad de circunstancias, pero el Barcelona no es así y el Barcelona al final de cuentas se analice lo que se analice sobre el arbitraje. Yo no entiendo a Xavi honestamente criticando la decisión del árbitro, no me sorprende, pero sí me parece muy inmaduro de su parte, como me parece sumamente inmadura también su expulsión, digna del Piojo Herrera, ¿no? Ni siquiera, o sea, yo no vi, creo, al Piojo Herrera hacerse expulsar por una razón tan pueril, tan insignificante, porque además hace un berrinche, una pataleta de niño chiquito, Xavi, que además contagia, quieras o no, a los jugadores. Si tu técnico es incapaz de mantener la calma, tú adentro, ¿cómo vas a estar con las aceleraciones del pulso contenidas y con la cabeza fría cuando el líder se hace expulsar de una manera tan irrisoria, pateando lo que encuentra en el camino? Un berrinche, una pataleta, ¿no? Literalmente, de Xavi. Además, una jugada totalmente irrelevante. Yo creo que es injustificable, así hubiera sido una decisión muy importante y de impacto en el partido. Al contrario, es cuando más el técnico debe mantener frialdad y transmitirla a su grupo de futbolistas, que para eso está el técnico. Pero además, fue una jugada del todo irrelevante, ¿no? Una jugada en la que el Barça trataba de recuperar un balón en campo contrario y lo recupera, pero comete falta. A juicio del árbitro, por lo menos, a juicio de Xavi, por supuesto que no era falta, pero tampoco era una jugada en la que recuperaba el Barça y era gol, ¿no? Fue una falta que le señalaron nada más, que tampoco iba a tener ninguna incidencia en el partido
y Xavi, con la fragilidad emocional que le ha caracterizado, se hace expulsar otra vez. Y no digo que con Xavi en el área técnica el Barça hubiera competido mejor. Hizo lo que pudo, pero tampoco, y hoy lo vimos de nueva cuenta, tiene en Xavi ese hombre que les transmita la madurez necesaria, sobre todo en un equipo plagado de futbolistas jóvenes, como es este Barça. Que bueno, los más optimistas dirán, es aprendizaje, es una derrota en la que el Barça cae con la cara al cielo. Yo no sé tanto si es así o no, yo solo sé que es una goleada, que los que hablan que es justificable el haber sacado a Lamine Yamal para que el Barça compitiera y no se descosiera sacando a De Jong o a Pedri o a Gundogan, como yo probablemente hubiera hecho, porque, insisto, lo natural habría sido sacar quizás a Lewandowski. Yo no me hubiera atrevido, creo que no lo hubiera hecho, pero sí que me hubiera atrevido a buscar otra solución. Dicen que no, entiendo el argumento, que el Barça se hubiera descosido, pues si de todas formas perdió 4-1, ¿no? Entonces, ¿qué ibas a evitar siendo conservador si de todas formas te iban a golear? ¿Que te metían 8 goles? No habría sido la primera vez. Tampoco es que el Barça estaba ante algo desconocido. No creo que le hubieran metido 8 goles, honestamente. Y si hubiera ocurrido, tampoco es que, por primera vez en nuestra historia nos meten 8 goles. No, también ya ha pasado. Entonces, es el momento en el que el Barça y el técnico deben de ser mucho más atrevidos, o por lo menos no hacerle el favor al técnico rival de sacarle a tu mejor jugador, a tu mayor amenaza, sobre todo ante un Nuno Méndez que estaba siendo superado y que le cayó de perlas, ¿no? El que saliera Lamine Yamal del terreno de juego. Y así se fue gestando la victoria del Paris Saint-Germain 4-1, una goleada más en contra del Fútbol Club Barcelona, que llegó a cuartos de final de la Champions League y que encontró su techo otra vez a la hora de enfrentar a un candidato a ganar la Champions League, como demostró ser el Paris Saint-Germain. ¿Te gusta este canal? Pues las actividades en mi cuenta de Instagram te van a encantar. Charlas en vivo, contenidos exclusivos y muchos premios. Hazte miembro, sé uno de los 3 ganadores que viajarán conmigo a ver la final de la Liga MX, la Copa América o la Eurocopa. Más información en la descripción de este video. Se jugó otro partido de Champions League, increíble también, opacado si quieren por el encuentro del Barcelona en contra del Paris Saint-Germain, pero increíblemente emocionante también el Dortmund en contra del Atlético de Madrid, y es ahí donde lamentamos que programen los partidos a la misma hora, ¿no? ¿Qué les cuesta? Siempre le he dicho, programarlos a distintas horas, como se hace en las ligas. Los partidos rara vez coinciden, y claro, en la Champions League es más difícil hacerlo, a mitad de semana, horarios internacionales y tal, pero perfectamente puedes tener una ventana de 7 de la noche hora local y otra de 9 de la noche hora local, ¿no? O 8 o 10, que en esas latitudes, dependiendo del país el que me escuchen, sería un partido a la 1 de la tarde, otro partido a las 3 de la tarde, y sobre todo a partir de cuartos de final, creo que esto se debería hacer y así poder disfrutar plenamente todos los partidos. Aquí, la mayoría, tuvimos que ver nada más de reojo el partido entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. Yo lo vi un poquito más que de reojo porque le hacía pausa al partido del Barça y veía un cachito del partido del Atlético contra el Dortmund y ya me ponía un poquito al corriente y volvía a ponerle play al del Barça y le adelantaba cada vez que el balón estaba muerto y así me la campechaneé para ver a fondo el del Barça y empaparme bastante de lo que pasó en Westfalenstadion, donde el Atlético de Madrid se vio abajo muy pronto, 2-0, ante un Borussia Dortmund que empezó muy bien y que parecía encaminado, como acabó en semifinales, pero en el segundo tiempo el Cholo vuelve a hacer magia, vuelve a hacer los cambios precisos, que siempre está la duda de, a ver, o ¿será que el Cholo siempre acierte los cambios o siempre la caga en la alineación inicial y por eso luego tiene que hacer cambios que funcionan, ¿no? Morata falla una increíble, como suele ocurrir. Savitzer había fallado una desde el inicio, es decir, antes de que cayeran los 6 goles, ya desde el inicio el partido tuvo muchas emociones y fue así, cayeron 2 goles del Dortmund, luego 2 goles del Atlético de Madrid y finalmente otros 2 más del Borussia Dortmund que eliminan al segundo equipo español. Yo la verdad me temía, y cuando digo me temía es porque yo he sido
un crítico bastante vocal de la Liga Española, porque parece muy aburrida que no pase nada, es decir, que siempre sean, que no pase, que el Barcelona y el Atlético de Madrid y a veces el Real Madrid puedan hacer años horribles y que no importa lo malos que sean, siempre van a estar entre los 3 primeros y en el peor de los casos en cuarto lugar, ¿no? A diferencia de cualquier otra liga que sí penaliza un mal año de un equipo grande. En España no pasa eso y eso me da mucha flojera, pero habría hecho muy fuerte a la liga el hecho de haber metido a 3 equipos en semifinales, como en algún momento me temí que iba a ocurrir, ¿no? Y eso ya no va a pasar. Claramente solo vive el Real Madrid, que era el que, pues, quizás la tenía más jodida de los 3, ¿no? De arranque para avanzar a semifinales. Vamos a ver si no es el único que acaba metiéndose. Y también decía yo que todo estaba ni pintado para que Mbappé cumpliera el sueño madridista, ¿no? De eliminar al Barcelona en cuartos de final, eliminar al Atlético de Madrid en semifinales y dejarse eliminar. Cuando digo dejarse eliminar es perder en contra del Real Madrid en la final, o si el Manchester City le ganaba al Real Madrid, vencer al Manchester City de Guardiola en la final, ¿no? Que Mbappé, como futbolista, todavía el Paris Saint-Germain, pero hombre del que más se ha hablado en el Real Madrid en los últimos años, más que de Vinicius, más que de Bellingham, más que Benzema, más que el que sea, de nadie se ha hablado tanto como de Mbappé en los últimos años, sin haber todavía debutado, sin haber sido ni siquiera confirmado o fichado, ni mucho menos presentado por el Real Madrid. Pues Mbappé habría hecho este servicio impecable para la causa merengue, eliminando a todos sus rivales y yéndose al Real Madrid como campeón de Europa tras haber dejado eliminado al Barça, al Atlético de Madrid y al Manchester City, ¿no? O jugado la final en contra del Real Madrid y quizás haberla perdido, que habría sido también extraordinario para el madridismo. Pero bueno, todo eso volaba en mi imaginación y en la de muchos otros, me imagino, cuando veía el cuadro, ¿no? Y me daba cuenta que sí era muy probable que el Paris Saint-Germain, después de eliminar al Barça, se encontrara con el Atlético de Madrid y luego contra el Madrid o contra el Manchester City, y enfocados en la historia de Kylian Mbappé, habría sido muy interesante. Bueno, uno de los 3 capítulos, ya no lo podemos vivir porque el Borussia Dortmund se encargó de dejar fuera al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que era el rival más propicio que hubiera escogido seguramente el Dortmund, sobre todo si iba a cerrar fuera de casa. Porque así como todo el mundo quería al Dortmund, es decir, le preguntabas a cualquier aficionado del Madrid, del Manchester City, del Bayern, del Arsenal, del Paris Saint-Germain, del Barcelona o del Atlético de Madrid, ¿a qué rival prefieres en cuartos de final? Pues al Dortmund, ¿no? Pero el Dortmund, de sus 7 rivales, pues la mayoría, ¿no?, de los aficionados del Dortmund y del cuerpo técnico y de los jugadores y de los directivos, me imagino que si hubieran sido honestos a la hora de preguntarles, te habrían dicho antes del sorteo, pues todos son difíciles, pero el Atlético de Madrid luce menos difícil que cualquier otro, sobre todo si no cierra en casa. Y eso fue la clave, ¿no? Así como la localía no tiene ningún peso en el Barcelona, la localía en el Atlético de Madrid lo es todo. Es un equipo irreconocible. Ya no sé si es irreconocible en casa porque es muy bueno o irreconocible fuera porque es un desastre y no puede competir con nadie. Pero claramente son equipos distintos, y para el Atlético de Madrid cerrar en el Westfalenstadion era una condena. Tenía que llevarse una mejor ventaja en el partido de ida, no lo consigue, se lleva un solo gol, y cuando logra remontar, cuando logra meter 2 goles al inicio del segundo tiempo, parece que ya está, pero recibe 2 golazos por parte del Borussia Dortmund y queda fuera. Una eliminación dolorosa porque pierdes contra el peor, ¿no?, de los rivales posibles, el menos capacitado para meterse a semifinales, y ahí está el Borussia Dortmund en semifinales, lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Piénsenlo. El Borussia Dortmund perdió en los 2 últimos años a los que ahora, pregúntale a cualquiera, ¿cuáles son los 3 mejores jugadores del mundo? La gran mayoría te va a decir Mbappé, Haaland y Bellingham, ahora mismo. Y los que no, pues te pondrán esos 3 en los 5 primeros seguro. Bueno, el Borussia Dortmund perdió el año pasado, es decir, esta temporada, a Bellingham, y la temporada anterior a Haaland. Hace apenas 2 años jugaba con ambos, solo que eran, evidentemente, si ahora son jóvenes, hace 2 años eran todavía más jóvenes. Y estaba Pulisic también en el equipo. Y se han ido yendo todas las temporadas figuras que ahora mismo ves
en los grandes equipos europeos. Nos podemos ir hasta tiempos de Lewandowski, de Gundogan, de Mkhitaryan, que siguen siendo futbolistas importantes en la Champions League, pero si nos concentramos solamente en los 2 últimos años, pues nos damos cuenta que, imagínate, si el Dortmund sin Bellingham y sin Haaland está en semifinales, lo que podría ser este equipo con Haaland y con Bellingham y con Jürgen Klopp, si echáramos un poquito más atrás el historial de este equipo que tiene mucho mérito, ¿no? Meterse a semifinales es loable, hacerlo en un grupo como el que le tocó, con el propio Paris Saint-Germain, con el Newcastle United, con el Milan, para mí era el gran candidato para quedar en 4º lugar y no alcanzar ni siquiera Europa League, y por el contrario, fue primer lugar de grupo, avanzó a cuartos de final, ahora está en semifinales, todo el mundo lo damos por muerto ante el Paris Saint-Germain, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega este Borussia Dortmund, que castigó a un Atlético de Madrid, que todo el mundo habla de su incapacidad para meter goles, y sí es verdad que Griezmann no anduvo bien, Morata no es un delantero para estos niveles, más allá que en algún momento de su carrera no podemos olvidar que liquidó al Real Madrid, ¿no? En las semifinales de 2015, una gran actuación de Morata, pero bueno, han pasado muchos años, ¿no? Y desde entonces Morata es incapaz de romper la barrera de 15 goles por temporada, ¿no? En Liga, por ejemplo, ahora creo que llegó a 15 y ahí se ha quedado, y algún día la tendrá que romper, pero bueno, no es tema de Morata, ni es tema de Griezmann, ni es tema de Correa, que mejoró al Atlético de Madrid en el segundo tiempo, es tema de lo mal que defiende el equipo, ¿no? De que cuando yo les hablaba de que hay equipos como el Inter o como el Real Madrid que son especialistas en competir en partidos, en circunstancias como la que tuvo hoy el Barcelona en contra del Paris Saint-Germain, pues el Atlético de Madrid era uno de esos, pero ha dejado de serlo. Jiménez está peor que nunca, las lesiones realmente le han afectado y está muy lejos de ser el líder de la defensa que apuntaba iba a ser el uruguayo. Witsel no es defensa, aunque lo aparentó muy bien a lo largo de la temporada. En estos 2 partidos contra sus ex compañeros ha quedado retratado. Y bueno, Hermoso pues es un defensa central que no le ha alcanzado ni siquiera para llegar a la selección española en una época en la que España no tiene defensas centrales, ¿no? Se retiraron de la selección, se retiró de la selección y luego del fútbol Piqué y a Sergio Ramos lo retiraron y quedaron sin defensas centrales. Y ahora tiene a 2 franceses, 2 futbolistas a los que Deschamps yo creo que ni conoce, ¿no? Bueno, de conocerlos, los conocerá, pero que dentro de sus 6, 7, 8 opciones en rotación jamás convocó ni a Lenormand ni a Laporte, y esos son los defensas centrales de la selección española, que nunca llama a Mario Hermoso. Ese es el otro defensa central del Atlético de Madrid, porque el cuarto, Savic, pues está en el peor momento de su carrera, y porque Azpilicueta, que hoy jugó de titular, pues ya es un jugador veterano y que parecía a priori podía darle más a la defensa del Real Madrid, del Atlético de Madrid, perdón, y porque Gabriel Paulista, pues ya fue un fichaje extraño a mitad de temporada, porque Soyuncu, que era una apuesta también muy extraña, el ex del Leicester, lesionado durante muchos años y por el que apostó el Atlético de Madrid y evidentemente salió mal. Es decir, muchos defensas, pero ningún líder. Y además un Oblak, que antes lo paraba todo y ahora no para nada. Hay un mundo, ¿no? Entre pararlo todo y parar nada. Hay veces en los que, quizás ya no eres capaz de parar todo, como en su momento Oblak, cuando para mí era el mejor portero del mundo durante varios años, pero puedes parar unas cuantas, ¿no? Hay un punto medio entre pararlo todo y parar absolutamente nada. Y Oblak, en esta eliminatoria, en este partido en particular, sin que le podamos cargar directamente el error en ninguno de los 4 goles, sí que pudo parar unas 2 de los 4 goles. Es Oblak, o venía siendo hasta hace poco tiempo uno de los mejores del mundo, y ahora mismo no para nada, y todo eso cuenta cuando se habla del Atlético de Madrid, y al final de cuentas todo va a ser absorbido como siempre por el Cholo Simeone, ¿no? Es la ventaja que tiene el Atlético de Madrid, la condena a la vez de que su técnico lo absorbe todo, no va a quejarse nunca de la directiva, la afición jamás le va a reprochar nada. El Atlético de Madrid tiene a un ídolo, más allá de que pueda tener detractores, como en todos lados, hay minorías, pero el ídolo indiscutible es el Cholo Simeone, y para la directiva es muy fácil, pues le pagamos lo más que podamos, porque es nuestro paraguas, porque
porque siempre va a absorber las críticas, los elogios, y porque el Atlético de Madrid, a pesar que sí es un equipo que ha gastado en ciertos futbolistas mucho dinero, como en Marcial, como en Joao Félix, pues tú ves su plantel y tampoco es un equipo para decir es que el Atlético de Madrid tendría que estar en semifinales de Champions League. Sí que tiene muchos jugadores que deberían de hacerlo más competitivo, ¿no? En cada línea tiene a futbolistas que pueden ser titulares, 2 por posición casi. Pero, salvo Antoine Griezmann, ¿quién es un futbolista realmente que se salga del molde? ¿Rodrigo de Paul? Algunos dirán, quién sabe, podemos discutirlo. ¿Y el otro? ¿Quién más? Tendremos que decir Oblak, pero Oblak ya vimos que no. ¿Y quién si no? Pues no hay más, no hay más. Samuel Lino venía siendo quizás el jugador más destacado de Atlético de Madrid, que no pasaba de ser un extremo más o menos destacado del Valencia, que peleaba el descenso, pero tampoco es un futbolista de élite, como si era, por ejemplo, Rodri, al que vendieron, o a Thomas Partey, que se fue al Arsenal. Sobre todo Rodri, ¿no? Que se fue al Manchester City, es mucho más evidente, pero esos dos son ejemplos de un Atlético de Madrid que, a pesar de tener ya una cartera mucho más amplia a la hora de traer futbolistas, pues sigue teniendo que vender jugadores importantes y no reforzarse como quisiera. Y el Cholo Simeone absorbe todas las críticas, todo se concentra en él, y la directiva con ello está muy cómoda, y porque además el que se atreva a destituir a Cholo Simeone, pues no sabe lo que le va a presentar el futuro. El Atlético de Madrid era mucho peor antes de que estuviera Simeone, hay un antes y un después muy claro, y hay mucho miedo de que vuelva a ser el Atlético de Madrid que era antes del Cholo, que había sido mucho peor. Y bueno, los que piensen que ahora sí es el momento para que Simeone se vaya, creo que se equivocan, porque Simeone se va a ir en el momento que él decida, en el que ya no haya de otra, en el que ya no tenga hambre ni ganas, y mientras eso no ocurra, la afición está contenta con el Cholo. Lo que opinemos los que no somos aficionados del Atlético de Madrid, a lo de menos. Lo que opine una minoría de la afición del Atlético de Madrid también. La directiva está contenta, y el Cholo, que es lo más importante, está contento dirigiendo al Atlético de Madrid, a pesar de otra temporada en la que pues parece que ha fracasado de manera evidente al quedar tan descolgado en la Liga, al perder la Copa del Rey cuando había hecho lo más difícil, que era eliminar al Real Madrid y era el gran candidato a ganarla, y ahora perder la Champions League, sobre todo ante quien la pierde, ¿no? Que era el menor de los candidatos, el Borussia Dortmund, que es semifinalista. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.